Eduardo Jerome, que está en línea. Eduardo Jerome es ex juez y abogado penalista. Hola Eduardo, Nico Yacoy en FM Concepto. Buen día, muchas gracias por atendernos. Nicolás, buen día. No, es un placer hacerlo. Eduardo, contanos un poco qué es lo que pasó con Cristina. Te iba a decir como si fuera un extraterrestre yo que caigo, pero de hecho acabo de reincorporarme hoy al programa de unas vacaciones y me encuentro con que Cristina fue, ¿qué cosa? ¿Sobreseída? ¿Esa es la palabra correcta? ¿Qué pasó? Sí, realmente es para ser extraterrestre, para entender esto, porque no tiene aplicación, entendimiento, no tiene justificación alguna. No entendés, por eso me costaba entender qué instituto estaban usando. Digo, bueno, llamemos a alguien que sabe y nos pueda desasnar. Bueno, se los explico en forma muy didáctica, de la manera más clara posible. Cuando empieza un asunto judicial, porque hay una denuncia, etcétera, hay un juez, que es el juez de instrucción o el juez federal, que lleva adelante toda la investigación, que junta la prueba, etcétera. Cuando termina toda esa investigación, lo que hace es juzgar, determinar si hay elementos para hacer un juicio oral o no. En este caso, vio que había elementos para hacer un juicio oral, el fiscal estuvo de acuerdo y lo mandó a otro tribunal que es el que se encarga de hacer el juicio oral. Claro. Bien, así sucedió. Si no hubiera determinado que había elementos, lo hubiera sobreseído y la causa se acababa. Pero lo sabía. No es la instancia procesal para que pase naturalmente lo que pasó. O sea, está bien que nos cueste entenderlo entonces. Por eso se los quiero explicar bien claro. Resulta que pasó al tribunal donde hacen el juicio. Y en este tribunal donde hacen el juicio, ya no es para desligarlo con un sobreseimiento, no, es para hacer un juicio. Es para hacer un juicio, no para que se lo desligue sin juicio, porque entonces hubiera quedado en la instancia anterior. No, se debía hacer un juicio, y mucho más, en un caso tan controvertido. Para poder sobreseer un tribunal tendría que resultar algo realmente excepcional. Por ejemplo, que hubiera una persona acusada de un crimen y que realmente apareciera el autor del crimen en otro lado y confesara y dijera que no, que era él, etcétera. Entonces, bueno, ahí habría un hecho totalmente nuevo. Pero esto es una circunstancia absolutamente excepcional. Lo correcto y normal, cuando hay un asunto controvertido, es que se haga el juicio oral. Y si en este caso no se hizo, fue pura y exclusivamente no por una cuestión legal, ni probatoria, ni judicial. No se hizo porque los jueces que resolvieron no hacerlo, ejercitaron un favoritismo, le hicieron un daño irreparable a la independencia de los jueces y a su investidura. Entonces, estos jueces, Obligado y Grumper, deben ser realmente sometidos ellos a un juicio político. Y veo que hoy, leo que se les pidió el juicio político a esta gente, porque tienen que pagar por lo que hicieron. Menos mal que en ese tribunal está integrado por otra jueza, la doctora Adriana Paliotti, que realmente es un placer saber que está, porque fue la única que estuvo en contra, la única que dijo que había que hacer juicio, etcétera. Entonces, esos jueces una jueza como Adriana Paliotti prestigia al Poder Judicial. En cambio, los jueces Grumper y Obligado realmente los desprestigian por completo, contribuyen a que realmente la justicia esté en uno de los últimos lugares en la consideración de la gente. Y todo esto le hace mucho daño a las instituciones, Nicolás, mucho daño. El instituto o el vericueto, no lo podemos... Sí, Eduardo, no lo podemos llamar un instituto a esto, es un vericueto. ¿Es parecido al que benefició a Cristina entonces en la causa anterior? ¿Qué fue? ¿El memorándum con Irán? Todo esto es político, absolutamente todo. No puede ser que ella que pedía y se rasgaba las vestiduras, llévenme al banquillo de acusados porque ahí explicaré, resulta que le está haciendo un ole a eso. Ella es una delincuente.
porque es corrupta, una persona corrupta que ha estado en la corrupción mayor en la historia de este país. Se ha enriquecido a costa de los bolsillos de los argentinos y realmente ha cometido todo tipo de ataque a las instituciones y lo sigue haciendo actualmente. Entonces cuenta con jueces dóciles, con jueces dominables que pretenden solamente no hacer justicia, sino favorecerla. Esto es lo que tenemos que rechazar. Y ahora hay un problema, porque se le pide el juicio político a estos dos jueces con toda la razón, pero ¿quién lo tiene que analizar este juicio? No, por eso, el Consejo de la Magistratura con la composición que inventó Cristina. Exactamente. ¿Quién constituyó con gente política el Consejo? Cristina. Entonces, resulta que es un círculo vicioso del que no se puede salir. Por lo menos creo que la oposición debe estrechar filas para hacer fuerza y para poder realmente limitar este ataque a las instituciones, ¿no? Hay que... Ahí, Eduardo, a ver, se me ocurren dos cosas a partir de esto que estás describiendo, que es gravísimo, pero clarísimo. Primero, vos figurás a Cristina Kirchner como una corrupta, y ahora pasa esto que es esta suerte de sobreseimiento sui generis. Tenemos que empezar a pensar a la manera del lavallato brasilero, a la corrupción como una matriz que incluye a esos dos jueces. Exactamente, obviamente. Y por otro lado, también los políticos que tienen causas judiciales, que tienen condenas, no pueden ser más candidatos. Tiene que avanzar la ley de ficha limpia. Se resisten. ¿Quiénes se resisten? Los corruptos, porque quieren ahora, seguir... Luego, ¿qué hacemos como país frente a una matriz? Ahora pongámonos en ciudadanos, ¿no? ¿Qué hacemos frente a una matriz? A mí me interpela, a ver, la comprobación de que no existe justicia en la Argentina. No podemos seguir haciendo como sí. Entonces, ¿qué forma le encontramos? El Consejo de la Magistratura no sirve porque está colonizado por la corrupción, no sirven los tribunales. ¿Dónde plantamos bandera? ¿Afuera vamos a La Haya? ¿A dónde vamos a pedir auxilio? Bueno, realmente creo que el arma del ciudadano es el voto. Sí, bueno, pero con mucho cuidado, porque tuvimos el arma y los tipos nos dicen no perdí. Bueno, ellos pueden decir lo que quieran, ellos pueden negar la realidad, pero la realidad fue incontrastable. La realidad mostró que la gente está en contra de esto en forma, pero diría rotunda, pero hay que esperar, porque cuando se cambian realmente las autoridades nacionales y provinciales en el 2023, ahí es donde la ciudadanía debe expresarse y decir, nunca más queremos corruptos. Bueno, eso yo lo tomo, Eduardo, pero vos sabés que no me alcanza, porque en realidad la institucionalidad republicana implica como un elemento sine qua non la justicia. No me pueden mandar a esperar 2 años a votar y que por ahí, por alguna razón que no sé cuál es, terminan volviendo a ganar el peronismo. Ni ganando con el 100% pueden colonizar la justicia. Entonces, ¿qué hacemos entre elecciones? Tiene que haber una manera. Es que la misma pregunta que te haces vos, nos la hacemos todos. Y bueno, cada hay que uno encontrarle una respuesta. Yo quiero la oposición cada uno desde su ángulo, cada uno desde su estrado, desde su atril, desde su pupitre. Cada uno debe hacer lo que esté en sus manos. Obviamente que nosotros no tenemos otra forma, no podemos interrumpir la acción de un gobierno por otros medios que no sean los legítimos y los democráticos. O sea, ¿cuál es nuestra arma? Es el voto, es pedir, por ejemplo, ante los organismos, si el Congreso funcionara, por ejemplo, como la gente, también allí podría haber un pedido de destitución, porque sí, juicio político tiene que haber, obviamente, tiene que haber una constitución adecuada del Consejo de la Magistratura, y eso en manos de quién está, de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si la Corte Suprema no es el organismo que puede prestigiar a la justicia,
de ahí en más que vamos a esperar de los jueces inferiores. O sea, por esa razón el Poder Judicial está muy desacreditado, al igual que lo están las otras instituciones. Está desacreditado el sindicalismo, está desacreditada la Iglesia, Sí, está desacreditado el Poder Legislativo, y ni hablar de los funcionarios públicos. Sí. ¿No es cierto? Sí, o sea, sí, todas absolutamente. las instituciones están en un descrédito absoluto, y la reconstrucción de todo esto va a llevar mucho tiempo en la medida en que estemos dispuestos a hacerlo. Eduardo, ¿qué queda por hacer desde el punto de vista judicial? Esperar que se expida ahora la Cámara de Apelaciones, Casación, la Corte, ¿cómo sigue? Porque el fiscal que se opuso a terminar la causa de esta forma va a presentar un recurso ante los tribunales superiores, ante la Cámara de Casación. Ajá. El fiscal va a recurrir este fallo. Y allí tenemos lo que pasó acá. Tenemos esta cuestión. Si toca en un tribunal independiente, va a sonar una campana. Si toca en un tribunal en el que tengan dos jueces que sean adictos a este sistema penal, entonces va a sonar la otra campana. Y esto es algo que no podemos nosotros aceptar, pero lamentablemente es lo que estamos viendo, que con el tiempo se ha colonizado la justicia, se han puesto jueces partidarios en vez de jueces independientes. Y los resultados los estamos viendo. Sí. Bueno, yo lo que creo es que hay que empezar a pensar en términos sistémicos una ilegitimidad de todo eso. Es decir, que formalmente se hayan seguido unos mecanismos y toda la política junta haya dado el acuerdo en el Senado para el nombramiento de los jueces, no alcanza. Hay un punto donde... Bueno, este gobierno tiene una característica, Nicolás. Este gobierno tiene una legitimidad de origen, porque fue elegido por la gente. Lo que no tiene es una legitimidad de ejercicio. Es decir, el ejercicio que hacen del poder es contra la gente. Entonces han perdido esa legitimidad. Lo que pasa es que nuestra única posibilidad es destituirlos con el voto. Y sabemos que habiendo el clientelismo que impera nosotros en este país, bueno, es muy difícil, especialmente en muchos lados, vencer ese clientelismo y vencer el fraude que se produce en las elecciones. Pero bueno, tenemos que dar esa batalla, no tenemos otra. Absolutamente. Eduardo, te agradezco muchísimo por la charla y en cualquier momento la seguimos. Cómo no, un abrazo grande, Nicolás, adiós.